Hola, Maya, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A ver, voy a colocar esto en su sitio, que me quedo sin batería enseguida. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Bueno, encantada, Carlos. A ver, se ha roto. ¿Por qué se ha roto? Pues nada, pues así. Pues nada, vamos a dar un par de minutillos para que la gente se vaya conectando. Vale, Pues nada, pues no sé ni qué hora es. Vale, son y cuatro ahora mismo. Vamos a dar un minutillo o dos y, y vamos a ir empezando. ¿Qué tal todo? pues bien, el lunes, todo el mundo, me imagino. Del lunes de Blue Monday, además, que Además, me entera, podemos... me entera hasta mediodía viendo la tele, que resulta que hoy es el lunes más triste de toda la semana, pero para nosotros es de los más alegres, que A ver, empezamos nuevo. ¿Habías hecho ya algún directo? Voy a esperar un poco. ¿Habías hecho ya algún directo en Instagram? en Instagram ninguno. Que nos tenemos que adaptar a la tecnología de los jóvenes. Bueno, mira, seguro que sí. Bueno, ¿qué pasa? Que yo también tengo Instagram, Carlos, o sea, no Sí. es una cuestión tan... Lo que pasa, sí, al final, cuando estuvimos dilucidando, estuvimos pensando cómo hacer estas entrevistas, yo les decía, digo, es que las tenemos que hacer en Instagram, porque al final, primero es más cómodo, porque lo puedes ver mientras estás de camino, no tienes que inscribirte, no tienes que salir. Y yo que sé que esto después se graba y se puede ver, y al final es un poco también adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿no? O sea, ahora mismo las cosas están sobre todo aquí en Instagram, más que en otros canales. Sí, Y es bueno, cierto. ¿no? Ahí le vamos dando. Así que eso. Así que para mí es mi primera también, ¿eh? He participado en algunas, Así, ¿eh? En Instagram la primera. sí, pero como entrevistador, como organizador, es la primera que lo hago. Bueno. Mira, ya todavía no hemos empezado, ya tenemos la primera pregunta, luego las vamos a ir viendo. Vale, bueno, vamos a empezar para la gente que ya está conectada. Bienvenidos a todos a esta entrevista. Hoy empezamos un nuevo proyecto en el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid. Se llama Indaga detrás del título, mm, Explorando el mundo profesional. Muchas veces la gente se acerca al colegio, ahora explico lo que es el colegio, preguntándonos en qué consisten las profesiones, en qué consiste ser biólogo, en qué consiste ser genetista, que hoy vamos a ver una de las de los es el sector que vamos a ver hoy, con una de las posibles profesiones dentro de la genética, en qué consiste ser investigador, en qué consiste ser ambientalista, etcétera. Entonces, bueno, con el objetivo de dar un poco luz a este tipo de dudas e intentar explicar y que la gente cuando que está estudiando, que acaba de terminar de estudiar y que no tiene muy claro qué se quiere dedicar, intentar mostrarles un poquito o intentamos acercarles en qué consiste la realidad de las profesiones. Porque muchas veces pensamos que las profesiones son lo que nos muestran en el cine, que es donde las vemos muchas veces, y no tiene nada que ver. La investigación no es lo que nos muestran en el cine, ni mucho menos. Son muchas horas de trabajo y demás. Para quien no sepa qué es el colegio, que es un colegio profesional es una entidad, a ver, que lo voy a leer, que siempre lo digo mal, es una corporación de derecho público sin ánimo de lucro. Es decir, esto es una asociación que está legislada y que está aprobada a través de un decreto de la Comunidad de Madrid. Es decir, que no es un grupo de amigos que se juntan para hacer algo. En este caso, lo que hace el colegio, la actividad principal del colegio es la defensa del profesional de la biología. Cualquier duda que podáis tener, cualquier problema que podáis tener a nivel profesional, podéis acudir a vuestro colegio profesional de Madrid o de la comunidad autónoma en la que estéis
y asistir. Aparte, y bueno, y podéis preguntarlo y os darán la asistencia necesaria. Aparte de tener una serie de ventajas en el colegio. Pues hoy estamos con Amaya Gorostiza. Empezamos las entrevistas con ella. Ella es experta en genética. Bueno, nos contará brevemente cuál ha sido su larga trayectoria, porque aunque ahí la veis, tiene mucha trayectoria. Y bueno, también sobre todo esto, lo que hablábamos al principio, vaya, nos interesa saber en qué consiste la identificación genética, cuál es el trabajo, cuál es el día a día de una unidad de identificación genética y también cuáles son las vías o las posibles vías para llegar a este tipo de puestos de trabajo. Vale, pues a ver, yo soy licenciada en biología y trabajo los primeros todos. Sí que es cierto que me especialicé en temas de genética, ¿vale? Y realmente, para llegar a este punto, yo lo que hice fue, además de especializarme en temas de genética, trabajar en el ámbito de la genética forense. Carlos, no sé si hay mucho ruido de fondo. Hay mucho ruido de fondo. De ruido, sí. Sí, Voy a quito mi micro por si fuera mi micro. vale, perfecto. Pues vale, ahora sí, ahora lo oigo, se oye un poco más, me oigo, bueno, no oigo esa cantidad de voces, gracias. Entonces, yo lo que empecé fue, una vez que me licencié, colaboré con uno de los grupos de medicina legal y forense en Barcelona, yo me licencié en la Universidad de Barcelona, y empecé colaborando con ellos. Y ellos hacían temas de identificación humana, ¿vale? Pero identificación humana en el puro ámbito de huella genética, para que nos entendamos. Lo que se hace para los detenidos, lo que se hace para identificar a una persona como única, ¿de acuerdo? No tiene que ver con la genética más humana o más aplicada a la clínica o a la medicina, ¿vale? Entonces, esa fue mi especialidad. Y luego sí que es cierto que posteriormente me doctoré, hice una tesis de poblamiento de América, porque me moví, o sea, empecé en Barcelona, de allí salté a México, Argentina y Venezuela, y luego de allí volví a Madrid directamente, ya no he vuelto a Barcelona. Entonces, aquí realmente en el laboratorio, en la unidad de identificación genética de Farmamar, lo que hacemos es acotar parentesco, hacemos análisis de parentesco, paternidades, maternidades y otros tipos de parentescos que acotamos de manera indirecta, y eso siempre a través de marcadores genéticos que no son que no están en zona codificante, ¿vale? Tienen solamente información poblacional. Realmente es como si sacáramos una huella genética, es como si fuera un código de barras de una persona. No tiene ningún significado médico, pero nos identifica de manera única, ¿vale? Ese es el foco realmente del trabajo que hacemos. Y nuestro día a día, pues realmente hacemos un montón de pruebas de paternidad, llega a paternidad privada, ¿vale? O sea, hacemos pruebas a cliente privado, pero también hacemos mucho, por ejemplo, para justicia, para exteriores, hacemos peritajes, hago bastantes peritajes. Entonces, realmente la dinámica es toma de muestras o llegan muestras de fuera y lo que hacemos es unir las que dependen de un mismo caso para un caso de parentesco, por ejemplo, una paternidad que nos llegue del extranjero, tenemos el padre aquí, los hijos fuera, en el país de origen, esas muestras llegan aquí y hacemos el análisis aquí en el laboratorio. Esa sería un poco la dinámica. Y luego siempre salpicado de cosas, pues no lo sé. Ahora, por ejemplo, hoy nos han llamado para hacer un inventario y un análisis de muestras que hay en un osario en un cementerio. ¿Vale? Pues tienen que identificar las muestras del osario porque hay una persona que reclama unos restos, entonces haremos ese análisis. Otras veces nos llega, pues no lo sé, hace poco también tuvimos otro en otro cementerio aquí en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Pues por un tema de gestión de unos restos, es necesario que los identifiquen los que tienen en el osario. Pero luego hacemos mucha cosa también para peritaje, hacemos para temas para judiciales, para herencias, para cosas de ese tipo se hace muchísimo, para registro, pasaportes, nacionalidades también se hace un montón. Pero ese sería un poco el ámbito en el que nos movemos. Supongo que a veces lo de las herencias es un poco sólido de mal, ¿no? Pero bueno. Bueno, a veces pasa que, no sé, se reparte una herencia o fallece alguien y de repente aparece una persona que no es un hijo que ha nacido dentro del matrimonio, es un hijo que es fuera del matrimonio, que no, pero bueno, múltiples de estos casos todos conocemos, sale continuamente en el periódico, ¿no?
Entonces, algunas veces, bueno, tiene una parte con un impacto muy fuerte en la parte social, como si dijéramos, ¿no? Porque está en el periódico, lo que sea, que nosotros no podemos contarlo, evidentemente, porque es confidencial, pero sí que es verdad que tiene una parte, pues, más, bueno, menos privada que otras veces en ese sentido, ¿no? Aunque no se puedes contar a nadie, pues sí que son casos un poco más, no lo sé, curiosos realmente. Y, Amaya, ¿en qué consiste? O sea, por ejemplo, cuando tienes que hacer una identificación genética, ¿no? ¿Nos podrías describir un poquito cuál es el proceso que hacéis vosotros desde que te llega, supongo que la encomienda, desde que os llega el encargo hasta que hay un resultado, o sea, positivo, negativo o X, ¿no? Un poco, a mí siempre me llamaba mucho la atención los tiempos, ¿no? Yo me acuerdo cuando hice las prácticas en el laboratorio, yo decía, pero ¿cuánto tiempo tenemos que estar aquí? Y entonces es una cosa que muchas veces no somos conscientes, ¿no? Que se requiere mucho tiempo para todo este tipo de trabajos. Entonces sí me gustaría un poco que nos dijeras cuánto tiempo, o sea, cuál es el proceso y un poco que incluyes también los tiempos del mismo. Vale. A ver, en realidad la prueba de ADN tiene tres partes en el laboratorio. ¿De acuerdo? Desde que nos llega a nosotras las dos muestras aquí, por ejemplo, esta mañana, me lo invento, que hubiera llegado un paquete con unas muestras o que hubiera venido una pareja aquí o una familia y dijera, oye, yo quiero hacer una prueba de paternidad. ¿De acuerdo? Vienen el padre y la madre y el hijo. La madre no es necesario que participe, no es imprescindible, ¿de acuerdo? Pero en general, si es para casos de peritajes y demás, sí que se recomienda que participe porque el tema estadístico luego es un poco más... o sea, el valor estadístico aumenta y entonces es más sencillo a la hora de peritarlo. Para explicárselo al juez, básicamente. No es lo mismo decirle que es 3 millones de veces más probable que 300 millones de veces más probable. ¿De acuerdo? Esa parte sería distinta. Pero bueno, llegan las muestras esta mañana, pues le tomamos las muestras y en ese momento nosotros podemos empezar a trabajar, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que no trabajamos con solamente un caso. Habitualmente lo que hacemos es una tanda por semana, entonces juntamos varios casos, los que llegan el lunes, el martes, el miércoles y, por ejemplo, el jueves cerramos la tanda y se incuban las muestras. Entonces, lo que hacemos es preparar los hisopos, que es la muestra con la que ya trabajamos, que es epitelio bucal. Sangre prácticamente no se utiliza. Hacía mucho tiempo que ni siquiera las fuerzas de seguridad del Estado trabajan con ese tipo de muestra. Entonces, cortaríamos los hisopos, los pondríamos a incubar para que se desprendan las células epiteliales y eso lo podemos dejar, normalmente lo que hacemos es dejarlo un par de horas o bien, si se monta a última hora, hasta el día siguiente. ¿De acuerdo? Y iríamos de un día para otro. Y los Al día agrupáis, siguiente, perdona, Amaya, los agrupáis por temas de necesidad de la equipación o por optimización del equipo, en porque principio, sí, se agrupan porque luego cada tanda tiene una serie de controles. Tiene un control interno de extracción y un control negativo, ¿vale? Además de un control positivo. Cada vez que tú haces un proceso, pones un control positivo y un control negativo. Son las muestras de las que sabes cuál es el resultado que debes obtener. Entonces te sirve para validar el resto de análisis, ¿de acuerdo? De manera que en esa primera extracción pondríamos una muestra que sabemos cuál es el resultado que tiene que dar, sabemos cuál es el perfil genético que hemos de obtener. Esa muestra habitualmente es la mía, ¿vale? Porque yo entro en laboratorio, pero ya prácticamente no hago análisis, entonces me utilizan de control las chicas. Una muestra negativa, que es un blanco, solamente para ver que los reactivos están bien. Esa muestra va solamente con un hisopo, pero va sin muestra. ¿De acuerdo? Entonces, eso se queda hasta el día siguiente y al día siguiente se hace el proceso de extracción. Realmente es un proceso, es una purificación, una extracción orgánica. Lo que hacemos es romper las células, que salga el contenido de toda la célula, incluido el núcleo, y purificar, extraer ese material genético y purificarlo. Y una vez que lo tenemos purificado, tenemos toda la secuencia completa, los cromosomas completos, y lo que nosotros queremos es ver algunos fragmentos pequeñitos, algunas zonas concretas, que son las que os comentaba antes, que son zonas no codificantes, y para eso se monta una reacción de PCR, una amplificación. Esa amplificación te permite trabajar con varios fragmentos a la vez de los que quieres mirar, y suele durar, mira, la incubación, lo que hemos dicho, un par de horas o de un día para otro. La extracción, si estamos hablando, por ejemplo, de 50 muestras, serían un par de horas. Y luego la PCR, entre que la pones y no la pones, la preparas, pues que de pura reacción en el termociclador son 2 horas, que fueran 3 horas más. ¿Vale? Y ese mismo día, o sea, mañana mismo, lo podríamos dejar ya analizándose. De manera que el miércoles por la mañana tendríamos los resultados
de esos perfiles, ¿vale? En el proceso de amplificación que estaba comentando, en el de PCR, ahí se meten otros dos controles, otro control positivo y otro control negativo, de manera que en cada tanda tenemos 4 controles. Entonces, sí es cierto que se agrupan las muestras por un tema de optimización de tiempos y también por un tema de costes, porque evidentemente no es lo mismo hacer 5 muestras con 4 controles que hacer 50 muestras con 4 controles. Ese coste se reparte, ¿vale? Entonces, ese sería el proceso y una vez que ya tenemos esos perfiles visualizados, lo haríamos el miércoles por la mañana, se imprimen, se cotejan entre ellos, padres con hijos y los casos que tengan la madre, o madres con hijos, que también se hacen maternidades. Y entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es calcular se hace la parte matemática donde tú calculas cuál es la probabilidad de que esa persona sea el padre o la madre, el progenitor realmente, frente a que lo sea cualquier otro individuo de la población. Haces una estima estadística de eso. Y eso ya se incluye en el informe. Realmente no tiene... Decís, este es tu hijo, sino que tiene una alta probabilidad, X la que sea, de serlo, ¿no? Realmente se expresa como no se puede excluir la relación de paternidad. Ya. Claro, es que es importante cómo se dicen las cosas. Que una cosa es que tú asegures quién es quién, y otra cosa es que tú dices, según nuestros resultados, no lo eres, o si lo eres. O tienes mucha probabilidad de serlo. En el caso de las exclusiones, Carlos, sí que podemos decir con absoluta certeza, con 100% de probabilidad, podemos decir que esa persona no es el padre o la madre, ¿vale? Pero cuando es inclusión, es lo que tú dices, tienes que decir que no puedes descartar esa relación de paternidad o de maternidad y se da un valor de LR, que es cuántas veces más probable es que esa persona sea el progenitor frente a que lo sea cualquier otra de la población. De todas maneras, a ver, nosotros como laboratorio acreditado por ENAC, tenemos acreditación 17025, fuimos el primer laboratorio privado que se acreditó en el año 2006. Y desde entonces han variado muchísimas cosas y aunque es verdad que el informe que tú emites como laboratorio acreditado tiene los apartados, eso está incluido en la norma, los grupos de trabajo, tanto el de habla española y portuguesa, el GEP, como el internacional, la ISFG, marcan la manera de expresar los resultados para que sea, en teoría, lo más sencillo posible, aunque no siempre es así para el cliente, ¿vale? Pero sí que es la manera más estandarizada y más sencilla de expresarlo, especialmente para los peritajes. Eso, Pero es muy frecuente, muy frecuente que nos pidan aclaración. ¿Esto qué quiere decir? ¿Soy el padre o no soy el padre? Pero bueno, hay una manera de que expresarlo. también tendrá que estar estandarizada la manera en la que se cuenta, ¿no? Porque un peritaje, pues a lo mejor luego puede tener también validez en el resto de Europa y demás. Entonces, entiendo que sí que tendréis marcado también el cómo lo contáis, ¿no? Como dices. Sí. Y luego, aparte de lo que tú dices, o sea, el tema de la validez en el ámbito internacional, pues nosotros, por ejemplo, tenemos la marca internacional de NAC, no todos los laboratorios la tienen. Entonces, evidentemente tienes que poder facilitar esos documentos para que sean intercambiables en otros laboratorios o en otros ámbitos en los que surja. Y luego ya el tema de los peritajes es un poco, sí es verdad que hay una serie de pautas que tienes que seguir, pero luego dependen bastante del juez, ¿eh? O sea, hay jueces que son muy afables y te ayudan muchísimo y hay jueces que no son tan afables ni te ayudan tanto. Vale. Y básicamente eso es lo que hacéis durante todo el tiempo en Farmamar. Sí, Vamos a hacer básicamente. publicidad. La unidad de identificación genética sí, pero piensa que hay mucha parte, tenemos por ejemplo mucha entrada de consulta de cliente, ¿no? Mucha llamada telefónica, consultas a través de la web, consultas por WhatsApp de cómo lo hago, dónde puedo ir. Tenemos centros colaboradores en toda la península, entonces direccionas un poco en función de cuál es el sitio que tienen más cercano. Y luego surgen muchas cosas, pues yo qué sé, también hacemos, por ejemplo, trabajos para algunos equipos de la Complutense, a grupos de investigación, que nos piden, por ejemplo, que hagamos estudios. Ahora estamos terminando de hacer unos análisis que nos ha pedido un grupo de la Complutense, pero hace relativamente poco lo publicamos en redes, participamos en el estudio de agotes, de la población agote de Navarra, de la zona de Arizkun, cerca de Elizondo, en el Valle del Baztán. Entonces, ese tipo de cosas también las hacemos. O se hacen estudios poblacionales, por ejemplo. Hemos trabajado mucho con un SNP que tiene que ver con el rendimiento físico, muscular, ¿vale? Pues de estos también hemos hecho bastantes para dar apoyo a grupos de investigación o estudios poblacionales de otro tipo, pues para cromosoma Y, por ejemplo, también, de origen de poblaciones.
se hace bastante en ese ámbito. Entonces, es verdad que nuestra base de trabajo son las paternidades o la parte de parentesco, pero también hacemos otro tipo de cosas, así como un poco más... Siempre entra algo diferente, ¿no? Aquí yo siempre lo digo, que es un teléfono y nunca sabes dónde vas a acabar al día siguiente, ¿no? En mi caso, porque claro, son cosas así, o hay una exhumación, o hay un caso, pues algunas veces, ¿no? Ha fallecido alguien, quieren dejar hecha una prueba de parentesco, o una muestra tomada, pues te tienes que ir al tanatorio o a donde sea, al anatómico forense o donde sea que tengas que tomar la muestra para poder preservarla, que tenga cadena de custodia y para eso pues sí que es necesario que vaya, ¿vale? Y luego también una parte que hacemos que tiene bastante volumen es el tema de fosas, de guerra civil o de otro tipo, también se hace bastante, hacemos bastante volumen de este tipo de análisis. Bueno, esperemos que eso termine en algún momento, ¿no? Sí. Vale. Una pregunta que se me ocurre ahora. Imagínate que vais a contratar un biólogo junior y ¿qué es lo que tendría que hacer en la unidad de genética? O sea, has contado el proceso. Entiendo que el biólogo junior es el que hace las pruebas como tal, las pruebas in situ, Sí, o sea, biólogos, ahora por ejemplo tenemos, el equipo ya os decía que somos 6 personas. Entonces, del equipo, pues habría que hacer, por ejemplo, hay que hacer toda la parte de tomas de muestras, ¿vale? Conservación de muestras, pero toda la parte de laboratorio para extracción de ADN, amplificaciones, mantenimiento de equipos también se hace, ¿vale? Toda la parte de equipos, aunque es verdad que una parte grande la lleva ingeniería desde la central de Farmamar. También aquí tenemos el control de los equipos y el funcionamiento habitual de los que tenemos aquí, ¿vale? Luego se hace, por ejemplo, una revisión de perfiles, hay que hacer cálculos estadísticos para el tema de parentescos, toda la parte de limpieza de laboratorio, esterilización de material, toda esa parte pues es un trabajo como muy, en un laboratorio hay un poco de todo, ¿no? Para hacer. Y luego también tenemos toda la parte de calidad también, Carlos, que no se puede, en nuestro caso como laboratorio acreditado, pues tiene es un volumen importante, ¿vale? Todas las reclamaciones que haya o incidencias, no conformidades, todo el mantenimiento de la documentación de calidad para que no se quede obsoleta, que esté reflejando realmente los procesos que haces, toda esa parte sí es importante que esté, bueno, que estés continuamente con ella y que esté alimentándose de todas las cosas que van pasando para que esté más afinado y realmente el sistema de calidad sea de lo que se trata, que es la base de todo el trabajo que nosotros hacemos. Y eso también está gestionado por biólogos en este caso. o sea, que tiene bastante tarea que hacer. Y variada, ¿no? Porque hay veces que no se aburre, quiere decir que hay otras veces que No, entras a un sitio y es casi una cadena de producción, ¿no? no, En ese no. caso. Sí, aquí es lo que te decía, o sea, aquí suena el teléfono y nos puede enfilar de repente a que haya un giro, pues porque entra un caso urgente o porque, por ejemplo, tenemos colaboraciones con algunas clínicas, hospitales y demás para que se hagan análisis en una semana, ¿vale? En 5 días o 6 días tiene que salir algún caso que llega urgente o lo que sea, o una comprobación. En algún caso nos ha pasado, por ejemplo, gente que le dan un diagnóstico de unas células cancerosas o de algún tejido que no está bien y la persona quiere comprobar que ese tejido que le han entregado, de donde han sacado, han hecho con la muestra de la que han hecho el diagnóstico, disculpad, corresponde a ella, ¿no? Que es una muestra de ella o de él. Entonces, en algunas ocasiones hemos hecho muestras de ese tipo, te vienen con el tejido y dicen, mira, quiero estar segura de que este tejido es mío. Entonces, hacemos huella genética del tejido, huella genética de la persona y se hace el cotejo para ver que es coincidente. Y eso, por ejemplo, procuramos hacerlo con cierta rapidez para que la persona tampoco esté bueno, con la duda y con el sufrimiento de no No los que saber. te cambian. Entonces, Sí. claro. De estos casos sí que van más rápido, ¿eh? O que hay una reclamación, de repente hay alguna cosa, detectamos algo en el laboratorio que no está bien, un equipo falla, pues eso cambia de un momento para otro, cambia todo el ritmo del día o la planificación que tengamos, ¿no? Entonces eso sí que hay Claro. variedad. Y, y ¿qué tiene que hacer un recién egresado para trabajar de genético? De genética. Para ser genetista. Sí, yo recomiendo, siempre lo he recomendado. Es verdad que durante todos estos años hemos recibido muchísima gente de prácticas, hemos formado a mucha gente aquí, tanto del ámbito puramente del laboratorio, ¿vale? De tema o sea, por estudiantes de módulos o de grados de especialidad, ¿vale?
ha llegado muchísima gente, entonces tener una base de laboratorio es importante, ¿vale? Que en la facultad, en las universidades hagan prácticas, pero prácticas de verdad, no que digan, oye, somos un grupo de 20 y tú haces una cosa y esta persona hace otra, ¿no? Todo lo que sea manejabilidad en el laboratorio facilita mucho que luego los estudiantes tengan una salida y que nosotras, cuando los recibimos, lógicamente, pues para mí un grado superior, imagínate una persona que entra con un grado superior de laboratorio, realmente, si la persona, el biólogo, no tiene muchas manos de laboratorio, a ver, los grados superiores tienen mucha más parte práctica, porque lógicamente es de lo que se trata. Pero hay universidades que realmente tienen una parte práctica muy potente. Entonces, cuando entran, están equiparados en ese sentido. Entonces, eso facilita muchísimo a la hora de que tú puedas poner a una persona a trabajar en el laboratorio que tenga esa formación, ¿no? Que puedas decir, bueno, no es que sea autónomo, evidentemente en un laboratorio acreditado ni en un laboratorio les van a dejar trabajar sin supervisión o sin formación. Pero sí que es cierto que ayuda mucho a que esa persona entre en el laboratorio y no esté como sin saber que alguien está en la pollata este equipo que es, pues si ya conocen un poco los equipos que tenemos en el laboratorio y demás, eso facilita mucho, ¿vale? Y luego un tema de que tiene que gustar también, ¿no? Siempre se ha dicho que biólogos hay de todo tipo, ¿no? Hay gente que le gusta más el campo, hay gente que, bueno, hay diferentes cosas, pero es verdad que en nuestro caso, en el laboratorio, sí que facilita muchísimo que tengan esa parte de formación. Y luego que sea gente rigurosa. Todo el tema de registros de laboratorio, como laboratorio acreditado, pues también, y aunque no estuviéramos acreditados, el control de lo que estás utilizando, de reactivos, el trabajo que se hace y demás, tiene que quedar todo registrado para que podamos después retomar o detectar si ha habido algún problema, que detectes dónde está potencialmente el problema, si has cambiado un lote de reactivos o un equipo ha pasado una revisión o ha pasado algo y ese equipo que estaba funcionando no sé si ha ido la luz y ese equipo se ha quedado, estaba encendido y se ha quedado, bueno, pues tal vez hay algún error en ese sentido, nos ayuda mucho a rastrearlo. Y a nivel posgrado, ¿qué tipo de másteres o qué tipo de formación o especialización? Incluso por aquí he visto que hay algunas preguntas relacionadas con doctorados y tesis. ¿Qué tipo de estudios de posgrado, de doctorado, de másteres pueden hacer? Bueno, ¿Qué ahora orientación? yo creo que las dos líneas que más aplicación tienen en el ámbito, seguramente no solamente en el ámbito de la biología, pero son seguramente la aplicación informática, la bioinformática, y la parte regulatoria, que es verdad que en los últimos años está aumentando muchísimo, ¿no? Para toda la parte clínica, la parte de aplicación y oncología y demás, esa parte es muy intensa. O sea, realmente para la parte de bioinformática, yo creo que todos lo sabemos, que mires donde mires, está hablándose de inteligencia artificial, de análisis de datos, de patrones, de síntomas, de compuestos en análisis, todo ese tipo de análisis realmente que se pueden hacer con inteligencia artificial y con análisis de datos puramente de secuencias, ¿vale? Bueno, ahora mismo yo creo que es uno de los ámbitos donde más trabajo y más investigación se está haciendo. Claro, o sea, todas las empresas, todas las farmas prácticamente tienen equipo de bioinformática. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una gran línea. Y luego la línea regulatoria, que puede parecer que es un poco más rollo, porque el tema de la calidad, el tema de la regulatoria, sí que es cierto que tiene una aplicación clínica muy potente que no tiene que ver exclusivamente con la documentación, sino que también para todo el tema de ensayos clínicos y demás bueno, ahora realmente yo de las ofertas que recibo de empresas que buscan gente, de lo que me llega, de lo que veo tanto en LinkedIn como en otras redes, o a través vuestra incluso del propio colegio, con las newsletters que mandáis con las ofertas, hay una gran parte en ese sentido que va por la línea de regulatoria. Entonces yo creo que son dos líneas ahora mismo que no tienen pinta que vaya a disminuir, no es un pico. ¿Vale? El ámbito de regulatoria, por ejemplo, desde la pandemia, un poco antes, ya empezó. La pandemia es verdad que en ese sentido yo creo que le pegó un gran empujón, pero son dos ámbitos que van a requerir de muchísima gente. Entonces ahí entiendo que son también las universidades las que tienen que ponerse las pilas para formar a los biólogos que están saliendo y que tienen que darles formación en ese sentido, ¿no? En el ámbito de la bioinformática me consta que algunas facultades lo están haciendo ya o están peleando para poder cambiar planes de estudio e incluir esas materias o esos temas para que sean cosas un poco más amplias. Y en el tema de la regulatoria es verdad que tal vez va un poco más con carácter, ¿no? De una persona que parece que va a ser más de estar leyendo, tienes que revisar documentación y demás,
pero yo creo que es un gran ejercicio, son vías de trabajo, líneas de trabajo que a día de hoy están muy, muy, muy demandadas. Y en el Yo, tema de posgrado, me preguntabas, Carlos, ¿perdona? me preguntabas en el tema de posgrados. Yo hice un posgrado de análisis de datos en su momento. Lo que pasa que, bueno, pues yo finalmente realmente me he enfocado en la línea de identificación genética y hace muchos años que me dedico a esto, para casi 20 que estoy en esta línea de trabajo y sí que es cierto que al final estoy muy especializada en este ámbito también y en la parte de gestión. Ahora ya es lo que os decía, yo prácticamente no piso laboratorio cuando realmente he hecho... Podría pisar laboratorio, ¿eh? Si fuera necesario. Si mañana me falla alguien y hay que hacer algo, puedo entrar en laboratorio y me encantaría. Pero sí que es cierto que al final, por una cuestión de responsabilidades, pues te quedas un poco más en una parte de, pues eso, de gestión de documentación, de gestión de calidad, o de gestión de estos casos que decíamos, peritajes, exhumaciones y demás. Pero sí que es cierto que todo lo que sea análisis de datos que hubiera, que los hay, más de un posgrado, pues elegirlos. Si hay varias universidades que ofrecen cosas en ese sentido de identificación genética, en nuestro caso también enfocado un poco más a la criminalística, tal vez, ¿no? Y de temas de regulatoria, pues de análisis clínicos que te voy a contar, hay montones. Y es verdad que algunos son un poco más llamativos, son un poco más especializados y tienen un poco más de fama, pero son líneas de trabajo que ahora mismo están demandando muchísima gente. Vale, perfecto. Pues si te parece, empezamos ya con las preguntas, que tenemos 4 o 5 preguntas por aquí. Me ha quedado solamente, Carlos, una cosa. Me preguntabas de la tesis, que había alguna pregunta relacionada con tesis. Sí. Yo para las tesis solamente puedo dar un consejo. Buscad una tesis que os guste. O sea, la tesis es un ejercicio maravilloso, yo la disfruté muchísimo, pero es verdad que hubo momentos en que fue duro, pero para mí era un tema que me encantaba y era un tema que casi casi había elegido yo, tuve la posibilidad de casi elegirlo, yo acababa de llegar de México y habíamos trabajado mucho allí en comunidad indígena, teníamos muestras que habíamos tomado en comunidades indígenas para estudios poblacionales, para estudios de poblamiento de la zona mesoamericana y tengo que reconocer que sí que es verdad que hubo momentos que cuando flaqueas, porque evidentemente en mi caso fueron 4 años y estaba trabajando a la vez, yo ya trabajaba en el laboratorio y la verdad es que hay momentos difíciles. Entonces tiene que ser una tesis que te guste, una tesis que realmente veas que, bueno, la puedes llevar a cabo. Se hacen cosas muy interesantes, ¿eh? O sea, en mi caso fue una cosa no poco científica, pero tenía mucha parte de interpretación. Pero en el ámbito puramente clínico y analítico se hacen cosas muy, muy interesantes. Y ahora, bueno, hay un montón de temas, ¿no? Microbiota, por ejemplo, se están haciendo cosas súper interesantes. La microbiota está despegando, eso va a ser una revolución. Sí, Que otra de las líneas que para la gente que está estudiando ahora, que no sabe muy bien a qué dedicarse, sí. eh, si quieres perder la parte romántica de quiero ser investigador desde, bueno, en microbiota también se puede investigar, pero en microbiota al final también tenemos que entender dentro de la parte de la ciencia que está la ciencia básica y la ciencia aplicada. Es decir, que al final está muy bien ser científico de base, pero hay mucha ciencia aplicada, que es la ciencia base, la ciencia, mm, pues eso, que es la ciencia que es porque sí, porque queremos saber cómo funciona el mundo, aplicada a la utilidad humana o del planeta o empresarial o lo que sea, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en ciencia aplicada hay mucho desarrollo y bueno, y ahí está, ¿no? De invitar a todo el mundo que no solo no tenemos por qué descubrir cosas de base, sino que también hay que utilizar todo ese conocimiento para hacer y que ahí hay muchas líneas profesionales. Pues esta Sí, y era luego un poco... es muy importante, Carlos, yo pienso y aprovecho el foro para decirlo. Plazas de investigación hay poquísimas, Sí, ¿vale? Y trabajos en la privada hay muchísimos. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Primero, no le pondría o sea, jamás le pondría el apelativo romántico a la investigación, porque yo conozco gente que hace investigación y es durísimo, porque no dan dinero, porque pelearte por las subvenciones y por los proyectos que están subvencionados desde el Estado es muy difícil, está muy peleado y realmente tampoco hay tanto dinero que esté en ese abanico para repartir. Trabajos en la privada hay muchísimos, se puede aprender mucho, hay cosas muy interesantes y las empresas también hacen investigación, ¿de acuerdo? Entonces yo pienso que la proporción
de la gente que se puede quedar en el ámbito público investigando frente a la gente que puede trabajar en la privada, os digo que estamos hablando, o sea, casi os diré que de 99-1. O sea, ¿cuánta gente conocéis de la que ha estudiado con vosotros, por ejemplo, los que ya estéis un poco más senior o más mayores, que esté trabajando en la pública? Yo no tengo ninguna amiga que trabaje en la pública, de la gente que se licenció conmigo. Entonces, bueno, muy puntualmente alguna gente que se han sacado plazas, pero profesores asociados, profesores ayudantes, o sea, realmente hay que tener claro que si esa es la vía de apuesta, hay muchas cosas que se van a quedar por el camino, porque los tiempos que se están utilizando, o sea, los tiempos de obtención de las plazas y demás, la cosa se está dilatándose muchísimo, para luego además llegar y tener una plaza y que no tengas una subvención del Estado, no tengas un proyecto, que estés dando clases, que está muy bien dar clases, porque también de ahí se nutre luego la parte de estudiantes para hacer tesis y demás, pero volvemos a lo mismo, si no tienes dinero no puedes tener un estudiante, no tienes un estudiante para que haga una tesis, si no tienes dinero esa tesis no se puede hacer. Pero al final yo creo que es una pescadilla que se muerde la cola y creo que sí que es importante que focalicemos mucho, que abramos los ojos alrededor. Entonces, donde yo estoy en la universidad puedo hacer una cosa, ¿me puedo quedar a hacer una tesis? Pues tal vez sí, tal vez no, pero ¿qué quiero hacer más adelante? Que proyectemos eso yo creo que es importante. Y esa sí que es una cosa que yo, como bióloga, sí que he tenido, es verdad que en mi caso no pude hacer la tesis inicialmente, ¿vale? Porque yo hace muchos años que me fui de Barcelona, la hice ya habiendo llegado a Madrid, pero sí que es cierto que esa parte creo que está poco, que a los chicos hay que explicarles desde muy al principio. Tú puedes quedarte aquí si quieres, tendrás una plaza, que la pelearás con 100 personas más, pero alrededor hay cosas que se puede aprender. Hay muchas empresas que aceptan estudiantes en prácticas recién graduados, que pueden aprender, que les enseñan pues cómo funciona la empresa, la parte de regulatoria, la parte de la clínica. No sé, todo es cuestión de buscar y de percibir. Desde aquí os invito a que me contactéis y sí hay empresas y sí hay ofertas para, no necesariamente en Farmamar, porque ahora mismo, este año precisamente no tenemos estudiantes de prácticas, pero hay otras empresas que sí están aceptando estudiantes. Sí, Creo que además esa parte es es interesante. esencial hacer esas prácticas y que empieces a conocer cómo funciona una empresa, porque no tiene nada que ver con cómo funciona la universidad. De hecho, muchas veces el trabajo que se hace en la empresa no tiene nada que ver físicamente con lo que has hecho en la universidad. Es decir, es verdad, si vas a trabajar en un laboratorio, los protocolos de laboratorio son esos, pero después todo lo que hay aparte de la empresa, de la gestión, de los protocolos internos, de la comunicación interna, de cómo se relaciona un departamento con el otro, de que tú sales de la universidad pensando que tú eres el centro del universo y que tu trabajo es lo que está en torno a todo lo demás está en torno a tu trabajo y cuando sales te das cuenta que muchas veces tu trabajo es lo último que está ahí y que realmente lo importante de una empresa son otras cosas, ¿no? O esto se integra en la importancia de la empresa, pero no es lo único. Entonces, sí, yo también creo que es esencial hacer prácticas. Yo hice 2 periodos de prácticas cuando terminé y me parecieron esenciales porque además, particularmente, me sirvieron mucho para entender en qué tipo de empresas quería estar y no quería estar. Justo, justo. Sí. Y Entonces, luego porque también tenemos la parte de los másteres, o sea, la mayor parte de los másteres, un máster que se precie, suele tener prácticas en una empresa. Entonces, eso también te da una percepción, ¿no? Te abres y te metes. Yo creo que eso es muy interesante, la interacción entre los diferentes departamentos, lo que tú estabas diciendo. sí, totalmente. Vale, hay aquí una pregunta. Hay aquí una pregunta que dice niños robados. Entiendo que es de la parte de cuando estabas hablando de identificación. Entiendo que esta persona quiere saber si también habéis tenido algún caso de identificación de niños robados. Sí, sí, nosotras fuimos el primer laboratorio, o sea, la primera base de datos que se creó para el caso de robados, la creamos nosotros. ¿Vale? Esto fue en el año 2010 2011, más o menos. Vinieron las personas que habían conformado la primera asociación y nos pidieron que si podíamos hacer una base de datos para que ellos se cotejaran y pudieran buscar. ¿Vale? Entonces, a día de hoy todo eso está externalizado, eso ya lo lleva justicia, es una base de datos que gestiona el toxicológico, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses,
y ellos son los que se están encargando ahora de hacer todos los cotejos. Entonces, lo que sí que hacen la gente que está afectada es que suelen preguntar en la oficina del ciudadano, en la calle de la Bolsa, o en la que corresponda, cada ciudad será una, y lo que se hace es que se les facilita una lista de laboratorios que cumplen la normativa de justicia en cuanto a la justicia que está marcada por la Comisión de ADN, y entonces a partir de ahí lo que hacemos es un perfil genético, lo que nos indique la comisión para que ellos se puedan unir a la base de datos y cotejarse, ¿vale? Pero sí, sí que hemos tenido algunos casos de esos. Nosotros hemos llegado a hacer 9 parejas de los casos de privados. Qué duro. Otra pregunta. ¿Recomendaciones para un recién licenciado que quiera hacer genética forense? ¡Buah! Pues si el ámbito de investigación es pequeño, el ámbito de científica forense, no hay muchos laboratorios en España. Pero, bueno, posiblemente si es recién licenciado, recién graduado, no sé si es reciente, digo yo que se debe ser graduado, pues yo le recomiendo que busque un máster de lo que hay en criminalística, de genética humana, que tiene una parte de identificación genética, y que busque porque a partir de ahí tienes que las prácticas. Hay varios másteres, la Universidad de Barcelona tiene uno, la Pompeu Fabra tiene otro, parece que la Complutense tiene Alcalá tiene otro, la Rovira i Virgili en Tarragona tiene otro, también de forense, tanto de química, física y genética forense, que también puede hacer. Y bueno, nosotras, a ver, ya os digo que este año, desde el año pasado, no hemos vuelto a recibir estudiantes de prácticas porque, bueno, estamos en un momento un poco complejo, con mucho crecimiento y bueno, pues se decidió de momento contenerlo un poquito, pero sí que es cierto que en otros casos las empresas reciben y nosotras hemos recibido durante mucho tiempo. Entonces, el máster también se encargará de gestionar eso y de facilitarles a ellos para que tengan unas prácticas acordes a lo que han estudiado. Vale. Hay otra pregunta. Bueno, la primera era relacionada a tu tesis. Me preguntan aquí, ¿qué has disfrutado más de tu profesión? Pues mira, lo que más he disfrutado es que siempre es diferente, lo que os decía antes. O sea, que realmente cada vez que me suena el teléfono, no sé lo que va a ser. O sea, puede ser una consulta, puede no ser una consulta, puede ser un caso raro, puede ser de repente un cementerio que ha pasado algo, puede ser un caso así. Seguramente la respuesta a la pregunta es que siempre me lo he pasado bien. Y esa es una de las razones por las que yo, siempre que me han preguntado, ¿no? ¿Y por qué has trabajado tantos años en el mismo sitio? Porque me lo he pasado súper bien. Y realmente lo he disfrutado. Es verdad que cuando yo estudiaba, pensad que cuando yo estaba acabando, hostia, son muchos años, fue cuando empezaba CSI. Entonces es verdad que esa parte, ¿no?, de la identificación genética fue cuando empezaba todo. Y cuando tuve la posibilidad de incorporarme, llegó a la oferta de trabajo. Uno de mis hermanos me la mandó, que lo había visto, y me dijo, mira, qué gracia, oye, esto es lo que te gusta, qué tal. Y cuando lo miré y pensé, pues es verdad que es lo que me gusta, pero ¿por qué no lo voy a presentar, no? Por más que a mí me parecía que no cumplía ninguno de los requisitos, pues sí que cumplía alguno y finalmente empecé a trabajar en el laboratorio, en este laboratorio con Farmamar y al final pues aquí sigo. Pero sí, sí, esa Creo, parte. Y luego que sea muy cambiante, o sea, que haya muchas cosas diferentes, ¿no? Que puedas hacer identificación genética para una paternidad, pero que lo puedas aplicar, por ejemplo, a resolver un caso de parentesco por un tema judicial y que a la vez veas esa globalidad, ¿no? Tener al final la situación global, yo la verdad es que me lo he disfrutado mucho, me lo estoy pasando muy bien. eso que has dicho yo creo que es muy importante, que la gente tiene que perder el miedo de presentar su candidatura a una oferta de trabajo. Cuando tú crees que, obviamente, dar el 100% de lo que pide una oferta de trabajo es prácticamente imposible, pero sí que es cierto que al final las empresas, pues, primero, tienen que coger una persona para ese puesto y segundo, si nadie encaja al 100%, que lo más probable es que nadie encaje al 100%, pues van a hacer una selección entre las personas que han estado, ¿no? Entonces, Sí. como tú dijiste, y yo creo que como hemos hecho muchos, es como, oye, este puesto tiene una pinta estupenda, pues lo voy a echar a ver qué pasa. Y acabas allí trabajando después del proceso de selección, cuando muchas veces a lo mejor tú al principio pensabas que no encajabas, ¿no? Porque Sí, al y luego, final, Carlos,
hay una cosa que a mí me gustaría decir a la gente, o sea, si hay gente realmente que se ve en ese impasse, ¿no? Que tú te lees una oferta de trabajo y dices, Dios mío, no cumplo nada. Leámoslas bien, las ofertas de trabajo, ¿vale? Porque a mí me llegan, a veces, por ejemplo, de la gente que he tenido de prácticas, siempre se ha ofrecido, siempre les decía, yo al final de las prácticas les decía, venga, si no tenéis hecho el currículum, os echo una mano, hacemos un currículum y lo organizamos, ¿no? Yo os digo, yo recibo muchos currículums, realmente he recibido muchos currículums y al final sé lo que me gusta ver y sé interpretar muchas veces, ¿no? Que cuando recibes un currículum dices, ay, mira qué bonito está puesto, que muchas veces solamente te fijas cuando ves uno que está puesto de una manera que no te resulta tan llamativa, ¿vale? Pero en cualquier caso, cuando en las ofertas de trabajo leemos, no, gestión de pedidos de proveedores y de tal, eso en verdad lo que quiere decir es que tú sepas hacer una compra y que sepas entrar en las páginas web de los proveedores que hay para elegir unos tubos y sepas distinguir. Entonces, muchas veces es el lenguaje como está expresado en la oferta de trabajo, pero son cosas que nosotros sabemos hacer. Y yo, de hecho, muchas veces decía a la gente de prácticas, decía, no, tú, cuando vayas a redactar tu propio currículum, redáctalo con lo que ves en las redes. No pongas, yo sé hacer pedidos y tal, o gestión del laboratorio, de material, de gestión de muestras, eso quiere decir que sabes recibir las muestras, que sabes tener cuidado con la documentación, que eres capaz de autoclavar el material del laboratorio y saber que en todos los momentos, o sea, estar seguro de que durante todo el tiempo, a lo largo del tiempo, va a haber material autoclavado, vas a tener reactivos, las compras que vas a ir haciendo están pautadas para que nunca te falte de nada. Eso al final, dicho así como lo estoy diciendo yo, es de una manera muy coloquial. Cuando tú te vas a las ofertas de trabajo, eso está redactado de manera muy bonita. Entonces hay que aprovecharlo, hay que utilizar su propio lenguaje y utilizar esos puntos que están puestos ahí en las ofertas para ponerlo en nuestro propio currículum, ¿no? Esa parte yo creo que, bueno, seguramente es hacer un currículum al revés, ¿no? En vez de pensar yo lo que voy a poner, voy a ver qué ponen ellos y lo voy a incorporar en mi propio documento. Y esa terminología tan bonita, que son cosas, muchas veces, como dices tú, ¿no? Pues recibir muestras, autoclavar, ordenar, no sé qué. Bueno. Otra pregunta que nos hacen aquí es si podías... ¿podrías resumir un poco las salidas profesionales en Farmamar? Uf, ahora me habéis hecho la pregunta. Yo soy la unidad, soy una unidad muy pequeñita de Farmamar. Farmamar sabéis que tiene 3 unidades, tiene una unidad, la más grande es la de oncología. Después hay una unidad de virología, que es también relativamente reciente, y luego la unidad de identificación genética que nos hemos incorporado por una serie de circunstancias corporativas, nos hemos incorporado en el último año. Pero bueno, en Farmamar hay todo tipo de trabajos. O sea, pensad que, a ver, en Farmamar tenemos, por ejemplo, toda la parte de oncología de temas clínicos, ¿vale? Análisis clínicos y demás. Hay un montón, hay un equipo muy potente de tema clínico, ¿vale? Hay una parte médica también, de aplicación médica, que también está en la unidad. O sea, hay médicos, hay farmacéuticos, hay biólogos. Luego tenemos toda la parte de comunicación, que también hay gente que está especializada en comunicación científica, que también tienes salida o tienes posibilidad en una situación así. Toda la parte de regulatoria y calidad, tanto en el ámbito puramente documental, como estábamos diciendo, por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos apoyo de la parte de una persona del equipo, que es ya una persona senior, que tiene mucha experiencia en normativa de calidad y en GMPs, ¿vale? Pero también tiene una parte de clínica, con toda la parte de regulatoria aplicada a clínica. En ese sentido también hay un montón. Luego, aparte, análisis de datos, a gente de ingeniería que también está especializada en el ámbito científico, también los hay. Y luego, pues, por supuesto, toda la parte de producción. Producción con salas blancas, con salas con temas controlados, para producto GMP. ¿Vale? Yo también tengo conocimiento, por ejemplo, de los últimos años, que la parte que se hacía de diagnóstico molecular en la compañía a la que pertenecía a Farmamar, pero una compañía independiente, una de las filiales. También toda la parte de producto IVDR, ¿no? De fabricación, de salas blancas para fabricación de esos productos de diagnóstico. Realmente el abanico es prácticamente interminable. O sea, yo dudo mucho que a día de hoy hay algún biólogo que no pueda, puede no encontrar la parte que más le guste, ¿eh? Pero realmente biólogos hay en todos lados. Pensad que somos la base de todo lo demás. O sea, ninguna otra, bueno, químicos y físicos es verdad que estamos ahí, ¿eh? Ten con ten.
Pues al final la biología también está basada en la física y en la química y en la bioquímica. Total. Pero sí que es cierto que estamos prácticamente, tocamos todos los ámbitos de, sobre todo esta parte que a los últimos años ha pegado realmente esta apertura tan bestia, ¿no? Todo el tema médico, todo el tema farmacéutico, realmente podemos aplicar a prácticamente cualquier trabajo, lógicamente con la especialidad que corresponda. Pero sí que es cierto que tenemos mucha aplicación. Vale. Otra persona pregunta si conoces otras biotecnológicas, empresas que trabajen con productos marinos para fines médicos. Que no sea farmacia, supongo, ¿no? Otra. Otra. Buf, pues mira, ahora mismo se me ocurre varias empresas que llevan, de hecho, no sé si me acordaré del nombre, pero por lo menos hay dos empresas en Galicia que producen algas para alimentación y una de ellas la llevan tres chicas porque oí la entrevista en su momento, tres estudiantes de biología que en su momento, bueno, como emprendedoras montaron una empresa y utilizan, o sea, o sea, trabajan con algas para producirlas y poder utilizarlas para el ámbito de la alimentación, por ejemplo. Sí, la verdad es que el tema del mar está muy bollante y sobre todo en Vigo, en Coruña, en Tarragona, en Canarias y en Cádiz, Sí, que son como las comunidades que tienen la especialidad de biología marina, como que hay más startups relacionadas con todo el medio marino. Hay aquí también una pregunta que no sé si vamos a ser capaces de responder hoy, aunque yo tengo mucha fe. A ver si podemos. ¿Cómo funciona la investigación, tipo de desarrollo de fármacos y vacunas en una empresa farmacéutica? pues que hacéis unas preguntas. A ver, voy a intentar más o menos, ¿eh? Más o menos. En el caso de Farmamar, realmente es buscando el principio activo. O sea, buscando el principio activo, haciendo pruebas con cultivos celulares, buscando un principio activo y viendo si se modifica o no el crecimiento celular que tú tienes en la placa o en el medio con el que estés trabajando. Y entiendo que en el ámbito más, o sea, eso es un trabajo en el ámbito celular o a nivel celular, y eso luego sería extrapolable, entiendo, a diferentes modelos animales en los que pudieras ir escalando hasta al final llegar al ensayo clínico en humanos, ¿no? Pero esa parte sí que es cierto que tal vez no soy la persona más adecuada de responder la pregunta, Carlos. O sea que yo creo que sí que esta pregunta se puede responder en otra sesión. Bueno, intentaremos buscar un perfil que pueda responder a esta cuestión. Acaba de entrar una pregunta. Especialidades recomendadas a los que les llame la atención la genética y la oncología. Pues mira, todo el tema de ensayos clínicos yo creo que es una buena salida, ¿vale? Lo que es la biología hospitalaria también, ¿no? En grupos de investigación que estén trabajando, hagan investigación en ese sentido, en hospitales o en otros centros que no necesariamente sean los clásicos de investigación, como sería, por ejemplo, la universidad o un CSIC. Pero también hay empresas que hacen en ese ámbito investigación, además de Farmamar, hay otras, ¿vale? Que también tienen investigación. Yo que sé, por ejemplo, quién son GSK o Gilead, por ejemplo, que también hacen investigación en ese ámbito. Y luego las grandes Merck, todas las empresas así, grandes farmas, son empresas muy grandes, son empresas con mucha salida. Y luego, por supuesto, a ver, esto en el ámbito, ya me estoy quedando aquí, en España o en Madrid incluso, os diría. Pero luego yo creo que los viajes al extranjero no con el afán de hacer una estancia porque me tengo que ir fuera porque si no después no puedo aplicar a determinado contrato, o a determinada beca. Yo he vivido mucho tiempo fuera y creo que es un proceso de aprendizaje, a veces es duro, pero creo que siempre tiene una parte de compensación muy potente, ¿vale? Yo creo que además es una cosa que hay que hacer cuanto antes, cuando no tienes responsabilidades o cuando, bueno, las circunstancias familiares, cuando echas menos de menos a la familia, ¿no? Que seguramente es cuando eres más joven. Cuando luego te haces mayor, pues eso se lleva diferente. Yo además que no soy de Madrid, en mi caso, pues ya después de tantos años aquí, la verdad es que sí que es una cosa que se lleva distinta. Entonces, bueno, pienso que igual de jóvenes, o sea, una tesis o un posgrado o un postdoc o así, si hay oportunidad de hacerlo fuera, se puede hacer. Y luego en
en Europa hay empresas, pues no lo sé, hay muchísimas empresas que hacen cosas, que tienen plantas en diferentes países, ¿no? Grifols, que ahora para bien o para mal está en boca de todos, Almiral, bueno, pues hay muchísimas empresas de este ámbito que podrían también absorber un poco el afán de la gente que se quiera marchar fuera, ¿no? Muy bien, Amaya, pues estas de momento han sido todas las preguntas que hemos tenido. Muchas gracias. Te pido medio segundo para meter un poquito de cuña al colegio, porque la verdad que hoy ya hemos hecho la entrevista contigo, que te dedicas a genética, pues ha sido como un poco, nos viene bien porque, bueno, nos viene bien. No sé si la gente sabe, no sé si lo que nos estáis viendo sabéis que España es el único país de la Unión Europea que no está reconocida la especialidad de genética clínica. El Sistema Nacional de Salud no reconoce a los genetistas, que la gran mayoría de los genetistas son biólogos, que yo no soy genetista. Y entonces la semana que viene se va a presentar la cartera de estudios genéticos y va a haber una movilización, una manifestación, como queréis llamar, de 9 a 10 y media de la mañana frente al Ministerio de Sanidad. Entonces, todas las personas que queráis dedicaros a la genética, es un momento muy adecuado y muy bueno, primero, pues, para luchar por vuestro futuro, por vuestra especialidad. Y también allí podéis conocer a mucha gente que se dedica de primera mano a la genética. Entonces podéis conocer gente que os puede contar, que os puede introducir a empresas, que podéis sacar información que a lo mejor de otra manera es más difícil, porque allí vais a ver a profesionales que se dedican a la genética en diferentes ámbitos, a nivel de salud pública y en centros privados, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, este tipo de eventos, pues también los tenéis que aprovechar, porque nunca se sabe dónde está la perfil. Vale, y ya fuera de mi cuña publicitaria, perdona, Elena, Amaya. Faltaría Muchas, más. muchas gracias, Amaya, por querer participar en estas entrevistas, por ser además la primera, con la que hemos roto el hielo tanto tú como yo. Ha sido un placer, me parece súper interesante todo lo que hacéis, me parece muy interesante el trabajo que hacéis. Me parece muy valiente que seáis los primeros en hacer las cosas en este país, porque siempre a los primeros a veces se les toma un poco como locos, ¿no? Como que no saben a dónde quieren ir. Y sin embargo, en este caso, sois los que vais abriendo camino. Y eso me parece, pues muy guay, por decirlo, ¿no? De una manera muy coloquial. Eh, por mi Carlos, parte, déjame, yo también quería dar las gracias. Primero a la iniciativa, que me pareció súper interesante desde el primer momento. Desde que la recibí por correo como colegiada, la verdad es que me resultó, enseguida pensé, yo me apunto, porque estas cosas me gustan un montón. La parte, sobre todo, no solamente la parte de exponer, ¿no? O sea, de exponerte, de ponerte al servicio del resto de compañeros y compañeras biólogas, pero sí también la parte de divulgativa, ¿no? Entonces sí que me pongo, por supuesto, al servicio de todos. O sea, tenéis a través de las redes, como os ha hecho la convocatoria, también a través de LinkedIn, quien me quiera contactar, por favor, si puedo ayudar en alguna cosa a alguien, a orientar un poco, no lo sé, ayudar a perfilar lo que decíamos antes, un currículum, o a enfocar o a encontrar la manera de poder disfrutar de lo que hacemos, pues por supuesto contactadme, ¿de acuerdo? Estaré encantada de poder aportar algo. Y luego también animaros a que disfrutéis. O sea, como biólogos pienso que somos unos privilegiados. O sea, que nos guste, pensad que somos los únicos a los que nos encanta todo lo que tenemos alrededor. O sea, cualquier pequeña planta, cualquier cosa. Yo, a pesar de que me he dedicado a la molecular, soy una bióloga también de campo. O sea, me encanta salir, me encanta toda la parte de... O sea, me gustan los pájaros, me gustan las plantas, los árboles, me gusta hacer identificación. Cuando me cambio de hemisferio disfruto muchísimo viendo toda esa variabilidad, ¿no? De botánica y zoológica, y pienso que al final somos unos privilegiados, ¿no? En ese sentido, de tener la suerte de decir, bueno, yo no elegí que me gustara la biología, ¿no? Al final es la vida, supongo, que acabas llevando, o las cosas que observas, en qué cosas te fijas, qué es lo que te produce curiosidad. A mí me enfoco mucho y pienso que eso es una suerte. Yo lo he disfrutado siempre muchísimo, ¿no? Lo de ser bióloga. Y animo a que la gente, bueno, disfrutemos y nos quitemos un poco. Yo creo que ahora ya no tanto, en mi época sí que había un poco más de estigma de eres biólogo y ¿qué vas a hacer? ¿Darás clases? Pues no, no daré totalmente. clases. Yo se me decía en la carrera, yo no daré clases, yo haré algo más divertido que eso, ¿no? Y al final,
creo que al final esa propia fe, ese propio motor, ¿no? que tenemos dentro te acaba llevando a un punto diferente. Entonces, yo lo que puedo ayudar a compañeras y compañeros, pues adelante, estaría encantada de hacerlo. Pues muchas gracias. Y contaros a los que estáis viendo esto que colgaremos el reel en el canal. Vamos a intentar también colgarlo en el canal de YouTube del colegio, pero bueno, en el de Instagram lo podéis ver. También os convoco a la semana que viene, que hay otra entrevista muy interesante, el lunes 22 a las 8:30 con Margarita López, que se dedica a educación ambiental. Son como los dos grandes bloques, ¿no? De la biología de bata que hemos visto hoy con una parte de laboratorio y la biología de bota, ¿no? Toda la parte ambiental y de campo. Pues, Que también, ¿cómo? también puede estar mezclada, que lo estaba diciendo yo ahora. Oye, y cada vez está todo más mezclado. Otra cosa que tiene que tener claro la gente que está empezando a trabajar ahora, que quiere o que está terminando, es que los equipos son multidisciplinares. O sea, ya no eres de campo, ya no eres de laboratorio, ahora se tiene que trabajar todo el mundo junto, porque ahora cualquier estudio de campo que se quiera hacer, hay un estudio genético por detrás, de laboratorios, con todo lo que hablábamos antes de toda la microbiota y toda la microbiología. O sea, cada vez que la gente sepa que no te vas a dedicar pues solo a recoger flores o solo a hacer laboratorio, porque cada vez el trabajo es más multidisciplinar, lo cual enriquece mucho las cosas y, como decías antes, es mucho más divertido. Sí, sí, sí. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por participar y nada, seguimos en contacto. Cualquier Estupendo. Gracias, gracias a todos. aquí estamos y si alguien quiere pedirnos o hacer, si tiene alguna pregunta posterior o quiere decirnos algo, por favor, mandadnos un DM o por Instagram. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias. Hasta luego, feliz noche.